Qué alegría poder verlos, no a todos, pero bueno, por la gracia de Dios, Él nos permite reunirnos hoy. Un culto en vivo, con hermanos presentes, aunque no está toda la iglesia, muchos nos están mirando de sus casas, pero la verdad es una emoción enorme. Volver a cantar al Señor juntos, estar en familia. Nos falta un pasito más todavía, que es darnos los abrazos, que no podemos, y quitarnos el barbijo, que tampoco podemos. Pero bueno, Dios es bueno y nos permite disfrutar este tiempo juntos. Así que hermanos, vamos a orar para dar comienzo a la reunión. Recuerden que tenemos un límite de tiempo para estar aquí en el salón y apenas termine la reunión debemos irnos por el protocolo, debemos cumplir el protocolo. Así que las comidas que hacemos después del salón ya van a venir más adelante y vamos a tener ese tiempo de comunión precioso que teníamos. Así que, y debemos permanecer con el barbijo, eso sí, recuerden eso. Así que vamos a orar, oramos al Señor. Amado Padre, tenemos un gozo precioso, enorme, de poder vernos, de poder compartir este tiempo juntos. A su vez, también, Señor, nos duele que no toda la iglesia pueda estar aquí, que hay muchos hermanos que nos están viendo desde sus casas, pero estamos gozosos de ser parte de tu familia por los méritos de Cristo. Y queremos, Señor, en esta mañana reverenciar tu nombre, que tú seas el centro de la reunión, que tu palabra, Señor, sea nuestra luz, nuestra guía, que las alabanzas que proclamemos exalten tu persona, hablen de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, y que podamos ser pastoreados a través de la Escritura en esta mañana. Gracias. Gracias por cada hermano que puede venir hoy, por los hermanos que están viéndonos de sus hogares, y pedimos que tú nos sigas guiando conforme a tu voluntad a tu pueblo. Prepara nuestros corazones para reverenciarte a ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Vamos a pedir a Daniel que pase que delante vamos a tener el tiempo de la alabanza. Por favor, un aviso que me estaba olvidando es que si pueden poner en silencio los celulares, eso sí. Gracias, hermano. Hola hermanos, a los que están aquí y a los que están en casa. Quería compartirles, antes de arrancar con la alabanza, estos versículos de Efesios en el capítulo 1 y el versículo 11 y 12 dicen: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito por el cual estamos, hermanos. Estamos en esta vida para esto, para hacer alabanza de la gloria de nuestro Señor. No es solamente, como decíamos la vez pasada, nuestros deseos, proyectos o propósitos. Es este momento, lo sublime que es. Las actividades religiosas no nos salvan, pero al mismo tiempo no le podemos quitar la importancia que tiene el alabar al Señor. Es sublime. El Dios Altísimo está interesado en que Daniel, Sergio, Estela alaben al Señor. Es maravilloso. La humildad de nuestro Dios, su amor y su cariño. Y está atento a ver cómo va a tocar el piano Laura, porque Él se va a regocijar en esto. No me pone la piel de gallina a pensarlo, pero es así, hermanos. Maravilloso. Vamos a empezar con Levántate, Iglesia. Los que puedan pararse, levántese, Iglesia. Está nuestra fortaleza.
batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él, y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión vemos a Cristo asolado, mas aplastado yacen a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo que resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en su provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Tomen asiento, hermanos. Qué fantástico podemos alabar a nuestro Dios y podemos cantar a su santo nombre. Ahora 53. Vamos ahora a alabar al Señor con la canción que dice: Oh Cristo, yo te amo. Como una oración para nuestro Dios. El pastor lo dice, pero realmente es así. Simplemente es una oración que cantamos, le ponemos música. Digámoselo al Señor de corazón. Estamos agradecidos, estamos otra vez en reuniones, lo amamos, por eso vinimos, no vinimos por otro motivo. Nos impulsa el amor. Cantémoselo a nuestro amado Salvador, que lo amamos. Por ti
que tiene miedo a morir. Y nosotros, por gracia del Señor y del Evangelio, del poder del Evangelio, podemos no solamente no tener miedo, sino que cantamos de esto. Al final, en gloria, vamos a ir con el Señor, hasta lo esperamos. ¿Se imagina un mundo que tiene miedo de 0,01% de morir? Es muy alto para ellos, y por eso arman todo un lío bárbaro. Pero nosotros, no solamente que no tenemos temor, sino que cantamos a nuestro encuentro con el Salvador. Le voy a pedir al pastor Sergio que tenga una oración antes de cantar la última. Cantar, meditar, reflexionar de tu misericordia y de tu amor. Esa gracia que nos abraza día a día, esa misericordia que no se termina, que nos has rescatado de las tinieblas a la luz, que nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Y seguimos, Señor, orando en esta mañana para que tú continúes fortaleciendo tu iglesia aquí en Quilmes, que podamos ser un testimonio fiel de tu palabra, de tu gracia, del Evangelio, que podamos proclamarlo, que podamos cantarlo, estudiarlo cada día, Señor. Oramos por los hermanos en la costa, en Hurlingham, en Carapachay, en Campana, en Villa del Parque, los hermanos que están en Chaco, en Basail, en Resistencia. Gracias porque levantas hombres fieles que proclamen tu palabra en esos lugares. El Evangelio se sigue expandiendo y oramos para que tú sigas fortaleciendo a tus iglesias en este tiempo tan especial que estamos viviendo, Señor. Y también oramos por la santidad de la iglesia, oramos para que podamos crecer cada día en amarte más a ti y amarnos menos nosotros, Señor. A morir a nosotros mismos para vivir a Cristo. Rogarte, Padre Santo, que continúes guiando este tiempo precioso, que podamos exaltar tu persona. Prepara nuestros corazones para oír tu voz. Pastorea nuestros corazones con tu palabra, Señor, la cual es nuestra guía, es nuestro faro que nos ilumina en el medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por este tiempo. Continúa guiando la reunión. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, y para terminar vamos a cantar Estoy bien. Alentémonos con este himno, diciéndonos que estamos bien a pesar de todas las circunstancias, y el Señor nos lleva a esta experiencia. Alentémonos unos a otros para alcanzar esta experiencia, cantémosla, aunque no la alcancemos en su totalidad, empujémonos a esta experiencia, estar bien por encima de todo. Mi senda
estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Demos gloria al Señor ahora, poniendo nuestro corazón en atención a la palabra. No es fácil, todos tenemos cargas, pero pongamos esas cargas de costado y pongamos nuestro corazón, nuestra máxima atención a lo que el pastor ha de traernos para guiarnos en los caminos del Señor. Pastor querido. Bueno. Qué gracia maravillosa de Dios, ¿no? Que podemos cantar, que estamos bien con Él. Primero tenemos paz con Él porque Cristo ha pagado el precio. Él es nuestra paz. Segundo, podemos tener paz porque lo tenemos a Él, porque Él es el Dios de paz. Es una verdad maravillosa que canta el creyente. A pesar de todas las circunstancias que vivimos en este mundo, descansar en el Dios de paz debe regocijar nuestra alma, hermanos. Tremendo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 18. Vamos a tener el estudio allí en esta mañana. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tremendo pasaje, hermanos, y me pareció muy apropiado. Estamos en vísperas de Navidad, en vísperas de festejar la encarnación de Cristo, poder conocer a Cristo, que Él debe ser el centro, lo primordial en nuestra vida. Y aquí, hermanos, la salud espiritual de la iglesia de Colosas estaba siendo amenazada, porque había una herejía que estaba corriendo entre el pueblo de Dios. Y esa herejía era que negaban la deidad de Cristo. Y Pablo escribe aquí para refutar esa falsa enseñanza. Se estaba enseñando que Jesús solo era una emanación espiritual creada por Dios, y lo colocaban de una manera tal a Cristo que tenía el mismo nivel que un ángel. Entonces el apóstol Pablo utiliza este párrafo para refutar esa herejía en la iglesia. Y aquí en este párrafo Pablo nos muestra que Cristo no es una emanación de Dios. Aquí Pablo nos muestra que Cristo es 100% Dios, que es 100% el Creador y que es 100% cabeza de la iglesia. Ese es Cristo, hermanos. Si Cristo es Dios, si Cristo, hermanos, es el creador del universo, si nuestro Cristo es cabeza de la iglesia, entonces Cristo debe tener preeminencia en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cristo debe tener preeminencia en nuestra vida. En este párrafo, de una manera sublime, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pone en evidencia la identidad de Cristo. Pone en evidencia la identidad de Cristo. Pablo, en los versículos anteriores, hace una oración, pidiendo para que los hermanos de Colosas fueran iluminados, guiados, que puedan ver la obra redentora de Dios en sus vidas. Y miren, en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba por estos hermanos de Colosas para que puedan entender y comprender quién era Cristo y no se dejen guiar por las herejías que estaban corriendo en ese entonces. Saben, esta epístola, la epístola de Colosenses, el tema principal de la epístola es la exaltación y la preeminencia de Cristo. Es algo precioso, hermanos. Y Pablo mencionó características peculiares de Cristo, donde nos muestra que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. No hay otro pasaje en la Escritura con una lista tan completa de características y que nos muestren la deidad de Cristo. Pablo está diciendo aquí, en unas líneas, Cristo es el supremo, soberano Dios del universo. Y lo primero que leemos en el versículo 15 es que Cristo es el retrato visible del Dios invisible. Eso es Cristo, hermanos. Cristo es el retrato visible del Dios invisible. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Tremendo, hermanos. ¿Saben? Imagen aquí implica una representación, una manifestación. ¿Saben? Como la imagen de un soberano que se imprime en una moneda, así es Cristo, es la fiel imagen de lo que el Padre es. Esa es la idea. Cristo es la fiel imagen de lo que el Padre es. Es muy interesante esa palabra imagen, porque en el original es la palabra eikon. Y saben, esa palabra, en la palabra griega que se usaba en ese entonces, era para describir un retrato. Describe un retrato de esa imagen.
Es la palabra equitativa, uy, se me trabó la lengua, perdón, hermanos. Es una palabra que equivalente, ahí está, equivalente a nuestra palabra foto. Es una palabra equivalente a nuestra palabra foto. En Mateo 22, 20, Dios la utiliza para describir la imagen del César grabada en la moneda. Esa es la idea de la palabra. Podemos decir entonces, hermanos, que a través de la persona y de la humanidad de Cristo, el Dios invisible, ¿qué se hizo? Visible. Visible. Jesús es el retrato de Dios. Cristo, hermanos, es la revelación completa del Padre. En Juan 14:9 el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ¿a quién vio? Al Padre. Al Padre. Cristo es el Dios invisible en forma visible, el 100%. Él es 100% Dios, Él es 100% hombre, Él es 100% todo el tiempo eso. Miremos algunos textos. Por ejemplo, lo que anunció el ángel en Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan, lo que escribió Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios. Tremendo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice lo siguiente, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Pedro, ¿qué dijo el apóstol Pedro? En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tremenda verdad, hermanos, tremenda verdad. Dios, al ser 100% hombre, Dios Hijo pudo morir en la cruz. Él, al ser 100% Dios, su muerte ha sido el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Dios hizo hombre para poder, hermanos, ¿saben qué? Perdonarnos. Perdonarnos. Algo más dice el versículo allí. Dice que Cristo es el heredero de toda la creación. El versículo 15 dice que es el primogénito de toda la creación. Ese es nuestro Cristo. ¿Saben, hermanos? Primogénito, esa palabra nos enseña dos cosas acerca de Cristo. Él precedió a toda la creación y es soberano sobre ella. Y algo para que entendamos, en la cultura judía, como en la cultura griega, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. No era siempre el que había nacido en primer lugar, el primogénito. Solo era un título de honor que se daba al hijo que era seleccionado. Esta frase que puso el apóstol Pablo aquí nos enseña que Jesús es quien tiene el derecho a heredar toda la creación para sí mismo. Ese es Cristo, hermanos. Hebreos 1:2 dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo. Cristo es el heredero de toda la creación, como leemos ahí en el versículo 15. Cristo es el heredero de todas las cosas. De todas las cosas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ser el primogénito de Dios implica que Cristo heredó todo de su Padre.
heredó la total soberanía sobre toda la tierra. Y esta frase, hermanos, no sugiere de que Cristo era el primero de todos los seres creados, como bueno, algunas sectas enseñan eso. No, esta frase no dice eso, porque esto contradeciría lo que Pablo está enseñando aquí. Contradice lo que dice el versículo anterior, el versículo 16, miren lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Entonces, hermanos, no puede ser el creador de todo y a la vez el primero en ser creado, ¿no? Tremendo. O es el creador o es un ser creado, ¿no? Pero la Biblia nos enseña claramente quién es Cristo. Cristo es el creador de todo. En Juan 1:18 dice lo siguiente: Jesús dice que es el unigénito del Padre. El unigénito del Padre. ¿Puede ser el unigénito y a su vez el primogénito? Podríamos preguntarnos eso, ¿no? ¿Puede ser el primero si es unigénito? ¿Cómo es posible, podemos preguntarle, que sea el único y a la vez el primero? Pero saben, hermanos, es el único Hijo de Dios, por lo tanto, es el primogénito. Él tiene el derecho de heredar toda la creación para sí. El versículo 17 dice que Cristo existía antes de todas las cosas. Cristo existía antes de la creación. Si existía antes de la creación, podemos preguntarnos, ¿cómo puede entonces formar parte de esta? Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos, es que Cristo es el primero. Cristo tiene la preeminencia. Cristo es el primero. Pablo no está diciendo que Cristo es el primero en ser creado. Pablo está diciendo que Cristo ya existía y está refutando la herejía que estaban diciendo los hermanos en Colosas. Lejos de ser una simple emanación de Dios, Él es el Dios en forma visible y Él es el Dios heredero de toda la creación. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Saben, hermanos, Cristo es el poderoso creador del universo. Ahí el versículo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Señala que la creación tuvo un comienzo histórico definido. Eso está señalando Pablo. El universo no es eterno ni es un producto de la casualidad, sino que fue diseñado, hermanos, sabiamente por Dios. Cristo diseñó el universo material porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visible e invisible, todo fue creado por medio de Él. Si pensamos en una piedra, una materia visible, y si pensamos en el ozono, algo invisible, todo fue creado por Él, hermanos. Todo. Y además el Señor diseñó el universo espiritual. Por eso nos habla de un orden, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas palabras describen la existencia de los ángeles, pero también describe que hay una forma ordenada de organización. Todo lo contrario a la herejía que estaban diciendo en Colosas, que enseñaban, todo lo contrario, ¿qué enseñaban? Que la Biblia dice que Jesús era un espíritu o un ángel creado por Dios. Eso era mentira. Y Pablo estaba refutando eso. Pablo está diciendo que Dios es el creador de todos los ángeles. En 1 Pedro leemos quien dice así, quien habiendo subido al cielo y está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 1 Pedro 3:22. Cristo no solo creó a los ángeles, sino Cristo tiene la autoridad absoluta sobre ellos.
Y Pablo está describiendo a Cristo. Pablo está describiendo que Cristo es la mente diseñadora de la creación. Dice, en Él se creó todas las cosas. Él la planeó. Él tuvo en mente la creación. Cristo es la esfera de todo lo que Él pensó y ejecutó en la creación. Cristo la diseñó, Cristo la planificó, Cristo la ejecutó. Y todo comenzó en la mente de Cristo. Todo comenzó en la mente de Cristo. Cristo es el medio divino para la creación, dice, por medio de Él. Él la hizo. No solamente lo pensó, sino que Él lo realizó, hermanos. Y Cristo es la meta de la creación. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Que es para Él. Él la va a disfrutar plenamente. Él es el heredero de todas las cosas. Todas las cosas, hermanos, tienen su consumación en Él. La creación procede de Él y culmina en Él, en Cristo. El propósito divino final es reunir en Cristo y bajo su amoroso y justo dominio todas las cosas. Todas las cosas. Cristo es preexistente al universo, dice ahí el pasaje, y Él es antes de todas las cosas. Cristo antecede a todo lo creado. Él es anterior al hombre, a los animales, a los ángeles, a la materia. Él es anterior a todo. Por eso Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿quién era? Dios. Dios. Aún antes del principio de todas las cosas, antes de que el universo comenzara, Cristo ya existía. Él no es que llegó a existir en Belén, sino que en Belén se encarnó. Él ya existía, hermanos, ya existía como Dios desde el principio. Todo lo que existe en el tiempo y en el espacio tuvo que tener forzadamente un principio. Si tuvo un principio, debió también existir en un momento en el cual nada existía. Y si hubo un momento en el cual nada existía, entonces hoy no tendríamos nada, porque nada surge de la nada. La nada produce nada. Por eso es tremendo este pasaje que Pablo está refutando esta herejía a los hermanos de Colosas. En el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo, hermanos, no solo es una afirmación teológica, sino es una respuesta racional del origen de todas las cosas. La Biblia nos enseña que Dios, al crear el universo, no utilizó ningún material preexistente. Eso está diciendo. En Hebreos 1:3, miren lo que dice el autor de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo. Cristo es el ser eterno y autoexistente del cual proceden el resto de los seres y de las cosas existentes. Cristo, hermanos, es el preservador del universo. Todas las cosas subsisten en Él. Todas las cosas. Cristo provee al universo una coherencia. Él imprimió en la creación leyes físicas, una unidad, un equilibrio tal, si haya un orden tal, porque si no todo sería un caos. Y Cristo está manejando todo eso, hermanos. La ley de la gravedad, por ejemplo, es una ley. El hombre, ¿qué hace? La descubre. El hombre la descubrió. Le puso un título, la estudia, pero no es el creador. No es el creador. Se pusieron a pensar esto. Un pequeño cambio en la velocidad de la rotación de la Tierra resultaría algo catastrófico, ¿no? La Tierra podía calentarse, podía enfriarse. Sería imposible vivir de esa manera aquí. Pero ¿quién sustenta todas las cosas? ¿Quién está al mando de todas las cosas? ¿Qué pasaría si la luna estaría más cerca de lo que está? ¿Qué pasaría? Bueno, olas inundarían los continentes.
Un físico y matemático alemán dijo lo siguiente: existe evidencia de un orden inteligente en el universo, al cual tanto el hombre como la naturaleza están subordinados. Eso le dijo un premio Nobel alemán. ¿Qué dice el Salmo 19.1? El salmista escribió lo siguiente: los cielos cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios. El testimonio de la naturaleza, hermanos, acerca del poder y del amor del Creador, es un testimonio fiel, es un testimonio evidente. ¿Saben? La creación muestra que Dios existe y que Dios nos ama y que Él nos llama todo el tiempo al arrepentimiento, todo el tiempo. ¿Se pusieron a contemplar alguna vez la creación de Dios? Cuando iban en la ruta con un cielo todo estrellado, oscuro total, y las estrellas parecía que te vienen encima. ¿No te daba un momento para adorarle a Él? En ver tanta creación. Simplemente observando el cielo, las estrellas, caemos postrados ante Él. ¿Saben? A la luz de este pasaje nos debe llenar de confianza a nosotros. Totalmente. ¿Por qué? Porque entendemos la razón por la cual en los evangelios vemos que los demonios se sujetan, los ángeles se sujetan, las enfermedades, los virus, los vientos, los mares. ¿A quién obedecían? A la voz de Cristo. ¿Y cómo no van a obedecer a la voz de Cristo si Él los creó? Él creó a todos. Él es soberano sobre ellos, hermanos. ¿No te fortalece tu pensamiento mirar la magnitud de Cristo de esta manera como describe Pablo? ¿No fortalece tu fe en el medio de una pandemia que estamos viviendo? Es tremendo pensar que ese Señor, nuestro Cristo, es nuestro amigo y controla absolutamente todo lo que sucede. Pero ¿saben qué? Algo maravilloso también. El versículo 18. Mire lo que dice Pablo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Escucharon eso, hermanos? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en este versículo Pablo nos enseña verdades acerca de la relación de Cristo con la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia invisible o a la iglesia universal. Se refiere a todos los creyentes que han entendido el Evangelio, que se arrepintieron y en fe fueron a la cruz. A todos los creyentes, a todos los que creen en Él. ¿Saben? La iglesia es un cuerpo especial en el cual, como dice Gálatas 3:28, no hay griego ni judío. Es una nueva creación de Dios, la iglesia. La iglesia es un ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero hoy nosotros la podemos ver. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia es su cuerpo, los cristianos los miembros y Cristo es su cabeza. Al igual que un cuerpo sin actividad cerebral, la iglesia no podría sobrevivir, hermanos, ni un minuto sin Cristo. Nosotros no podíamos estar ni un minuto sin Cristo. Cristo es quien controla, Cristo da dirección, Cristo da movimiento, Cristo da sentido a la iglesia. Y el día que nosotros saquemos a Cristo del centro, ya no seremos una iglesia. Ya no seremos una iglesia. El pronombre aquí es enfático. Solo Cristo puede ser cabeza de la iglesia. Y eso debemos tenerlo bien en claro, hermanos. El texto dice la cabeza, no dice una de ellas. No está hablando en plural. Dice que hay una cabeza. Un cuerpo con dos cabezas sería algo raro, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia.
Lamentablemente la historia de la iglesia nos cuenta que hubo personas que se enseñoraban de las ovejas. Hicieron mucho mal. Amaban esas personas mandar, amaban el poder, amaban ser dictadores en la iglesia y en consecuencia, ¿qué usaban? A las ovejas para obtener sus propios beneficios. La iglesia, hermanos, debe tener y necesita tener plena comunión con su cabeza, que es Cristo. Saben, es muy triste que la iglesia muchas veces es liderada por el pie que se cree que es cabeza. Y pasa mucho eso, hermanos. Pasa mucho. Bendita la iglesia que lidera a Cristo. ¿Y saben cómo lidera a Cristo a su iglesia? A través de su palabra, a través de la oración. Cristo es el líder responsable de la iglesia. Él es su Señor. Él pagó el precio por nosotros. Él está a cargo de ella. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia, los problemas de la iglesia son sus problemas. La gente de la iglesia es su gente, es sus ovejas. Los propósitos de la iglesia deben ser los propósitos de Cristo. La iglesia, hermanos, aún no ha dejado de existir, a pesar de todas las circunstancias, todos los embates que vivió en su historia, porque Cristo es quien la sustenta, Cristo es la que la alimenta y Cristo es quien cuida a su iglesia. Por eso, hermanos, debemos guiar a la iglesia del Señor siempre, siempre, a través de su palabra, a través de la oración, mostrando una total dependencia de Cristo. El día que nosotros saquemos eso, dejaremos de existir como iglesia aquí. ¿Saben? Cristo es el comienzo de la iglesia. Dice que Él es el principio. Es el principio. Es el origen, es el inicio, es la primacía. La iglesia, hermanos, se origina en Cristo. Él fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia. En Mateo 16, 18. Sin Cristo no habrá iglesia. Y Pablo dice, no se olviden, hermanos de Colosas, Cristo es la cabeza de la iglesia. No nos olvidemos, hermanos en Quilmes, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto nos debe dar confianza a la iglesia. Una confianza absoluta. El primogénito de entre los muertos, dice ahí. Aquí se nos dice que Jesús heredó del Padre la autoridad para resucitar a todos los muertos. Nadie resucitaría jamás de entre los muertos sin la orden expresa de Cristo. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, de que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todos los que han resucitado, Él es el más importante, porque sin su resurrección no había posibilidad de nuestra resurrección. Dice, y si Cristo no resucitó, Gálatas 1:15, 1 Corintios 15:17, perdón, dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sé que es un pasaje o un párrafo bastante teológico, pero lo que Pablo acá quiere remarcar es que Cristo es 100% Dios, que es 100% el Creador y que es 100% cabeza de la iglesia. Y creo que debemos refrescar esta verdad en este tiempo que estamos por comenzar a festejar la Navidad, la encarnación de Cristo. Él es Cristo, hermanos. Cristo debe ser el centro de la iglesia porque Él debe tener la preeminencia en su iglesia. Ahora pensemos un segundo, hermanos. Si Cristo es 100% Dios, si es 100% el creador del universo, si es 100% cabeza de la iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos adorarle. ¿Y saben qué debe ser Cristo en nosotros? Debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Si Cristo no tiene primer lugar en nuestra vida, si Cristo
no le adoramos a Él, hay algo que está mal, hermanos. Hay algo que está mal. Mi entendimiento, hermanos, acerca de Cristo, ¿saben cómo se refleja? En mi caminar diario con Él. Ahí se refleja mi entendimiento acerca de Cristo. ¿Recuerdan al ladrón en la cruz? ¿Lo recuerdan? Comprendió que era Cristo, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando el ladrón comprendió quién era el que estaba siendo crucificado en la cruz, en un instante el ladrón pasó de ser alguien perdido, yendo al infierno, completamente a ser un pecador perdonado, porque entendió quién era Cristo. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Persiguiendo a la iglesia. Y cuando él entendió quién era el Señor, quién era Cristo, ¿saben lo que dijo el apóstol Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, esto debe producir adoración en nuestro corazón. Y si eso no está sucediendo, debemos examinar nuestras vidas. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de la cruz. A la luz de la cruz. Es interesante porque en el Evangelio de Lucas, luego de mencionar que el árbol bueno da buenos frutos y el malo da malos frutos o frutos podridos, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Saben qué, hermanos? La obediencia a Cristo es el fruto que comprueba si el árbol es bueno o malo. Es el fruto que comprueba si una persona tiene a Cristo como su Señor o no. Por eso es tan importante examinarnos, hermanos. Si creo realmente que Cristo es el Señor y creo que Cristo es Dios, ¿esto qué va a producir en mi corazón? Querer obedecerle, querer adorarle, no querer otra cosa que no sea Cristo. Si no sucede eso, hermanos, debemos examinarnos. Por eso es tan importante este pasaje. Y entender, hermanos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso va a ayudarnos a entender que debemos depender de Él constantemente. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué amor incomparable que nos muestras a nosotros a través de Cristo. Cuán pequeños somos, Señor, y cuánto amor, cuánta misericordia que nos abraza. Gracias, Señor, porque tú eres el creador de todo. Tú eres Dios. Tomaste forma de siervo. Te encarnaste por nosotros. Y decidiste pagar el precio que nosotros debíamos pagar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu cuerpo, que es la iglesia, por los méritos de Cristo. Y ayúdanos, Señor, que en esta mañana podamos examinar nuestros corazones delante de tu trono, Dios, e ir a la cruz. Y si no habíamos entendido el Evangelio antes, como el ladrón en la cruz, cuando comprendió quién era el que estaba siendo crucificado, halló el perdón. Que haya hermanos o conocidos que no han escuchado el Evangelio que puedan hallarle perdón el día de hoy. Y si como el apóstol Pablo comprendimos quién es Cristo, que podamos tener esa actitud de adoración, decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh Señor, continúa guiando esta reunión, edifica a tu pueblo, a tus ovejas, para tu gloria y para tu honra. Oramos en tu nombre. Amén. Vamos a terminar, hermanos, este tiempo
exaltando a la persona de Cristo. Daniel, por favor. Qué bueno poder compartir la palabra, escuchar. La verdad, les confieso, arrancando la reunión estaba medio nervioso. 8 meses sin venir a la iglesia, uno se siente medio... Pero después cuando el pastor se trastabilló, digo, bueno, entonces él también, pobrecito, está nervioso. Los que somos del Señor, es una experiencia muy rara. Yo, no sé, mi mamá me llevaba de que estaba en el vientre de ella a la iglesia. 8 meses sin venir a la iglesia, es una cosa muy, muy extraña. Y estaba muy, muy nervioso al principio, muy duro, pero bueno, qué alegría poder compartir. Gracias, pastor, por traernos la palabra, por preparar. Me decía un pastor anciano, hay que agradecer porque es como el que prepara una comida, tiene que hacer un lío bárbaro, y el pastor también tiene que estar estudiando, pero no para él, sino para compartirnos a nosotros. Así que gracias, pastor, por compartirnos la palabra del Señor. Vamos a terminar con levántate, iglesia. Levántese, iglesia, y allá en casa, los que están en casa, también, si pueden, levántense. Vamos a cantar para el Señor. Nos llama para esto. Cantemos con discernimiento. Levántate, iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de valor, que alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo. Con fe y valor batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión, vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo que resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con él por siempre.
Padre querido, danos, Señor, esta bendición de ser un ejército armado de valor para alcanzar a los perdidos. Gracias por permitirnos esta reunión. Te alabamos, te bendecimos, todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.